Hola amigos de YouTube, los saluda AlexKemista93 trayéndoles una nueva reseña literaria. Para esta ocasión, toca analizar el primer tomo de una de las sagas de fantasía más famosas de los últimos tiempos, que pertenece al complejo universo del Cosmere, de mi amado Brandon Sanderson. Así es, hoy toca reseñar el primer libro del Archivo de las Tormentas, El Camino de los Reyes. Así que, sin más, vayamos a ello. El Camino de los Reyes es una novela de fantasía épica escrita por el autor estadounidense Brandon Sanderson y el primer libro de la saga El Archivo de las Tormentas. La novela fue publicada el 31 de agosto de 2010 por Tor Books. La trama. Esta historia se sitúa en un planeta ficticio conocido como Rosar, perteneciente al sistema solar del mismo nombre, donde se sitúan algunas de las demás historias del autor. Cuenta con un solo supercontinente, que constantemente es azotado por tormentas bestiales. De ahí que la geografía del lugar sea de lo más irregular. En el pasado, 10 órdenes conocidas como los Caballeros Radiantes eran los encargados de mantener el orden de ese mundo, sin embargo, un día desaparecieron sin dejar ningún rastro. Lo único que sobrevivió fueron sus armaduras y espadas, las cuales siglos después terminarían en posesión de las diferentes familias nobles que comprenden los reinos. La historia va rotando entre los puntos de vista de 3 personajes: Kaladin, Shallan y Eset, así como también algunos personajes secundarios como Dalinar Kholin, sus hijos y la familia real de Aleskar, los cuales parecen llevar vidas aparentemente desvinculadas entre sí. Eset, un Shin expulsado de su sociedad y condenado a obedecer a sus constantemente cambiantes maestros, es enviado a asesinar al rey de una de las naciones más poderosas del mundo, Aleskar. Mientras, la historia también sigue a Kaladin, un aldeano ojos oscuros con una gran aversión hacia los nobles ojos claros. Entrenado en su juventud como cirujano, Kaladin se ofreció voluntario para ir a la guerra bajo el brillante señor Amaram, para así poder vigilar y proteger a su hermano, Tien, en el campo de batalla. En su tercera batalla, Kaladin falla en su objetivo de proteger a su hermano, ya que es asesinado. Esto conduce a Kaladin a convertirse en un mejor luchador, tratando de proteger a los demás del mismo destino que sufrió su hermano. Otro punto de vista es el de Shallan, una mujer ojos claros de estatus bajo cuya familia y terrenos están en peligro, abandona su zona de confort para idear un plan para cambiar un moldeador de almas roto, un aparato que permite a la gente cambiar la forma de los objetos en otra cosa, por uno que funciona que pertenece a Jasna Kholin, la hermana del rey Alesi. Ella le pide a Jasna ser su aprendiz, y tras mucha persistencia y esfuerzo consigue ganarse la confianza de Jasna y convertirse en su pupila. Y bueno, esto es básicamente lo que comprende las diferentes tramas principales que iremos explorando a lo largo del libro. Como bien sabrán, los que han seguido mis anteriores vídeos del autor, yo comencé a adentrarme en este fascinante universo con la primera novela del autor, Elantris, la cual, como bien lo mencioné en la reseña homónima, me maravilló por la manera en la que estaba construido su mundo. Sin embargo, al ser esta la quinta obra que leo de este fascinante universo, solo puedo decir que de todos los mundos que me ha presentado Sanderson a lo largo de mi recorrido, este es el que mejor está trabajado. Rosar se siente vivo, y no tiene nada que envidiarle a otros mundos como los de Tolkien o Martin, ya que Sanderson va llevando de la mano al lector en cada momento para que conozca junto con él, los secretos que oculta este fascinante mundo. Quizá, la única pega que objetaría sería el hecho de que uno como lector debe participar activamente, ya que, a diferencia de otras obras de ficción, donde te escupen a la cara todo lo que necesitas saber respecto al mundo en los primeros capítulos, Sanderson trata al lector como alguien capaz de descifrar los diferentes significados de los términos que propone, por lo que es normal que la historia empiece situando al lector en una posición incómoda al carecer de dicha información. Afortunadamente, con algo de paciencia y con el pasar de los capítulos, se irán revelando los diferentes significados de los términos que el autor utiliza, así como también los secretos que esconden. Podría decirse que, el nivel de complejidad de esta obra está más o menos a la altura de los árboles genealógicos que nos presenta Juego de Tronos, así que será más que necesario que uno como lector tome apuntes, ya sea mentales o en papel sobre dichos términos.
sino, también existen un montón de wikis y vídeos de YouTube que explican el lore mencionado. Respecto a la historia, como bien se explicó al principio, consiste en una narración coral, donde conoceremos las perspectivas de los tres diferentes personajes principales que comprenden la obra, que son los siguientes. Kaladin. Un lancero consumado y un líder natural, es conocido por muchos como Kaladin bendito por la tormenta, un apodo que ganó por primera vez en el ejército de Amaram debido a su reputación de ser extremadamente afortunado. Es un hombre alto, musculoso, de cabello negro largo y ondulado, sus ojos son de marrón oscuro. Desea viajar, para ver cómo son otras tierras. Él realmente no quiere riquezas, títulos ni ejércitos. Él quiere proteger a los hombres que confían en él. Él tiene un deseo constante de ayudar a las personas, sin importar cómo lo traten. Shallan. Hija del recientemente fallecido brillante señor Lindabar de Hakeber, Shallan siguió y recibió entrenamiento académico como pupila de Yasna Colin. Tiene la piel pálida, ligeramente espolvoreada con pecas, su cabello es de color rojo cobrizo y sus ojos azul claro. Es suave y decidida, tiene una lengua aguda e ingeniosa, propensa a usarla cuando no está segura o es incauta, aunque se siente avergonzada e impropia después. Dalinar. Él es un alto príncipe de Aleskar y fue un famoso portador de Esquilada. Durante su juventud, ayudó a su hermano, el rey Gavilar, a unir a Aleskar, entonces un país de 10 principados individuales. Su destreza en la batalla fue suficiente para ganarle el título singular de la Espina Negra. En la actualidad, es un líder reflexivo que busca la unificación de Aleskar por encima de todo, incluso a expensas de su reputación. De cara cuadrada con ojos azules y cabello negro, canoso y corto. Estos son, a grandes rasgos, los personajes principales de este primer tomo. Revisando a cada uno de ellos y las diferentes tramas que cargan, he de decir que de las tres principales la que más me gustó fue la de Kaladin y su historia de superación en el Puente 4. Verán, a grandes rasgos y sin entrar en terreno de spoilers todavía, la trama de Kaladin se resume en cómo este, luego de ser traicionado, termina convirtiéndose en un tipo de esclavo cuya única función es cargar junto con otros esclavos pertenecientes a la misma cuadriga, una especie de puente movible para que los soldados del ejército puedan pasar los infinitos abismos que existen en las llanuras quebradas. Sin embargo, este trabajo, por muy fácil que parezca, se ve dificultado gracias a los arqueros del ejército enemigo, los cuales disparan sus flechas en contra de estos esclavos para que no logren su cometido. Digamos, que enrosar ser un hombre de los puentes es el peor castigo que puedes llegar a tener, ya que son tratados peor que la escoria, durmiendo a la intemperie, comiendo poco, y sirviendo como carne de cañón para los arqueros enemigos. La razón por la que disfruté demasiado la trama de Kaladin, es porque parte de lo más bajo con un personaje completamente roto y apático, quien además está atormentado por los recuerdos de su pasado, para después convertirse en una especie de intento de héroe para los suyos, así como también en un líder innato. Y de hecho, es este liderazgo que presenta el personaje lo que generará una especie de confianza en los demás prisioneros para después convertirse en la banda de Kaladin. Banda, que he de decir que me parece de la más variada, teniendo tanto gente astuta como fuerte con un gran sentimiento de hermandad. De estos personajes destaco a Roca y Lopen como los alivios cómicos de la misma. Además, también destaco al personaje de Sil, que funciona como la conciencia de Kaladin. Los mejores diálogos de toda esta trama suceden cuando ellos dos interactúan. En cuanto al personaje de Dalinar, he de admitir que también me gusta. Y muy al contrario de Kaladin, se trata de un hombre de mediana edad cuyo único objetivo es unificar a los reinos de manera pacifista. Lo interesante de la trama de Dalinar, además de conocer de primera mano a la familia real del trono de Aleskar, es que nos va soltando fragmentos sobre lo que ocurrió siglos atrás respecto a la desaparición de los caballeros radiantes. Digamos que el personaje, en ciertos momentos tiene visiones del pasado que le muestran lo ocurrido en ese entonces. Además, la interacción que tiene con sus hijos, es muy propia de un padre ejemplar, sintiéndose inseguro y preocupado respecto a las decisiones que estos puedan tomar. También, está el hecho de que su sobrino Elhokar es el actual rey, por lo que tratará de aconsejarlo de la mejor forma posible, aunque este al final termine ignorándolo por completo. Entonces, podría decirse que toda esta trama gira en torno a las conspiraciones políticas que se suscitan alrededor de la corona, porque habrá varios personajes que querrán quitarlo de en medio para apoderarse del trono real. Y, por último, está la trama de Shallan, la cual, muy al contrario de la opinión popular, me ha parecido una de las más interesantes, debido a las fascinantes conversaciones que entablan ella y su maestra Yasna.
Por lo mismo que ambas son eruditas, nos irán proporcionando tanto datos históricos como filosóficos respecto al mundo de Rosar. Quizá, esto último podría sonar un tanto aburrido, puesto que, al contrario de las dos tramas anteriores, las cuales están repletas de acción y giros inesperados, la trama de Shallan se centra más en explicar el worldbuilding que ha creado Sanderson para su mundo. Y al menos para mí, me parece de lo más fascinante, ya que desde un inicio se plantea la idea de que Shallan le pidió a Jasnah que la aceptara como su pupila con el único objetivo de poder acercársele y robar el fabrial que ésta poseía. Entonces, esto último me mantuvo al borde del asiento en todo momento, porque a pesar de lo mucho que ambas se entendieran, tarde o temprano Shallan tendría que traicionar a su maestra para poder hacerse con el fabrial y así poder ayudar al reino. Así que siempre me mantuve expectante sobre lo que podría llegar a suceder. Y sí, también admito que terminé enamorándome del personaje de Jasnah. Ambientación. El mundo que nos presenta Sanderson en esta ocasión, es de lo más variado, pues se trata de un hipercontinente en el que conviven diferentes etnias y culturas. Resumiendo, a grandes rasgos la ambientación en Rosar, se puede decir que estéticamente tiene tintes de una época medieval tirando a lo renacentista. Al contrario de otras sagas de fantasía, los personajes en su gran mayoría presentan rasgos raciales orientales, por lo que el color de piel que más predomina es el marrón o el café oscuro, así también los ojos rasgados. De hecho, la manera en que estas etnias se discriminan es a través de los ojos, donde los que poseen ojos claros son mejores o superiores a los que poseen ojos oscuros. También, la religión es un factor de peso en estas sociedades, ya que el bolinismo, que es la religión que más predominancia tiene en el mundo, y además promueve la creencia de un ser todopoderoso, que en ese mundo es conocido como el Padre Tormenta, ser al que se le atribuye la creación de las despiadadas tormentas que azotan la región. En cuanto a los roles de género, existen ciertas diferencias entre hombres y mujeres, siendo estas últimas, las que tienen derecho a la educación, las artes y la ciencia, mientras que los hombres solo pueden dedicarse a actividades como la lucha, la política o la guerra. En este mundo está muy mal visto que un hombre posea un libro entre sus manos, así que para poder leer depende de la mujer para que le lea o escriba por él. Ojo, esto último ocurre en la gran mayoría de las naciones, mas no en todas. Respecto al sistema de magia que existe en este mundo, he de reconocer que al menos en este primer volumen de la saga no se hace tanto énfasis en el mismo, así que de lo poco que puedo rescatar, sería el hecho que cualquier material existente posee unos seres diminutos y mágicos conocidos como Spren. Estos seres a menudo son descritos como luces que rodean al objeto en cuestión y por lo regular pueden cambiar de forma o imitar sonidos de su alrededor. Para identificarlos, el autor utiliza el objeto más el sufijo Spren. Llamaspren, Vientospren, Putrespren, etc. De estos seres destaca Sil, quien acompaña a Kaladin durante su encierro en Puente 4, y que además actúa como conciencia del mismo. También, están las hojas esquirladas, las cuales son armas con una investidura mágica que en el pasado fueron pertenecientes a los heraldos del Todopoderoso, y posteriormente pasaron a los caballeros radiantes. Estas hojas, por lo regular son descritas como espadas gigantes de metal que son capaces de cortar casi cualquier material existente, además solo pueden ser blandidas si el usuario lleva puesta una armadura esquirlada debido a que son muy pesadas y por lo mismo tienen poca manejabilidad. La armadura esquirlada es, al igual que las hojas, otra pieza de investidura mágica, y la persona que posee ambas, se le conoce como portador de esquirlada. En la historia, los personajes más importantes que hacen uso de este tipo de armas son la familia de Dalinar y algunos cuantos altos príncipes del reino de Aleskar. Otros objetos mágicos que también podemos añadir son los fabriales, que prácticamente son dispositivos que canalizan la energía mágica y sirven para transmutar cosas. También están las esferas luminosas, que son básicamente el sistema monetario rosariano. Cada esfera posee una gema en el centro, mientras que su interior es investido con luz tormentosa, que es como se le conoce a la magia de ese mundo. Dependiendo del tipo de luz que emitan será el valor que tienen en el mercado. Y bueno, luego de este brevísimo repaso general sobre el fascinante mundo que ha construido Sanderson para esta magnífica saga, me gustaría realizar unas cuantas aclaraciones basándome en mi criterio personal. Primero, si bien no lo mencioné en alguno de los otros vídeos dedicados al autor, la prosa que maneja Sanderson es simple y bastante sencilla de comprender.
A diferencia de otros autores del género que manejan una prosa más elaborada, la prosa de Sanderson es más parecida a una novela juvenil, pues esta abandona toda la complejidad de un lenguaje literario compuesto de retórica y figuras literarias y se centra más en describir las acciones de los personajes desde el punto de vista de un espectador común. De hecho, podría decirse que el autor utiliza una narración más próxima a los recursos audiovisuales de una película o un anime, de ahí que las escenas de acción sean de lo más épico y memorable. Mención honorífica a la batalla que tienen los soldados del rey contra el abismoide gigante, mejor carta de presentación de personajes no puede haber en esta historia. Segundo, como bien lo mencioné al principio del video, los capítulos están narrados de manera coral, por lo que los tres protagonistas principales irán intercambiando narraciones a lo largo del libro, así como la intromisión de flashbacks que nos permitirán conocer el pasado de los mismos, y de interludios que nos irán contando otros puntos de vista ajenos a los personajes de la historia principal. Personalmente, estos interludios representan un martirio, puesto que nos sacan de la trama principal y solo sirven para mostrarnos cómo es la vida en las diferentes regiones que comprenden el continente de Rosar. A excepción de los que se centran en contar la historia de Set, el resto pueden ser catalogados como simple relleno. Y sí, admito que algunos de ellos tendrán su importancia en la historia más adelante, así que tampoco recomiendo saltárselos o de lo contrario se perderán algunos detalles. Tercero, como también ya lo mencioné, este libro, al contrario de las otras obras que he leído del autor, pide al lector tener la suficiente paciencia y disposición para adentrarse en su mundo. Sanderson nos mete de lleno desde el primer capítulo en un mundo donde las reglas son distintas al nuestro, y por ello, el comienzo del libro puede ser un tanto abrumador por todo el montón de términos y tecnicismos que desconocemos. Sin embargo, si tenemos la disposición de adentrarnos en su lore, ya no lo querremos soltar y cuando menos lo imaginemos ya habremos leído los 4 tomos que hasta la fecha han sido publicados. Eso sí, hay que recalcar que cada libro abarca más de 1000 páginas, por lo que están advertidos. Finalmente, ha llegado la hora de pasar a la sección de spoilers, así que como ya es costumbre les pido atentamente a las personas que aún no han leído la obra y esta reseña les ha generado interés, que abandonen el video cuanto antes y lo retomen una vez finalizada la lectura. Porque estoy a punto de soltar todos los spoilers habidos y por haber sin ninguna clase de tapujo, así que están advertidos. Muy bien, para poder dar una opinión concisa respecto a lo que me ha parecido el libro en su totalidad, será necesario revisar cada una de las tramas presentadas. La trama de Kaladin, como bien lo mencioné con anterioridad, fue la que más me gustó de las 3 tramas que comprenden la obra, dado que el personaje obtiene una notoria evolución a lo largo de su viaje. En primera instancia, Sanderson nos presenta un personaje que está emocionalmente roto y deprimido, quien además vive como esclavo y tiene que luchar todos los días para mantenerse con vida. La manera en cómo el autor saca a Kaladin de la depresión quizás parezca un tanto cliché, ya que este había decidido suicidarse lanzándose de un acantilado. Sin embargo, una vez que conoce a Sil, abandona por completo esta idea y en su lugar decide formar su propia banda adoptando el papel de un líder ejemplar quien además utiliza sus conocimientos en medicina para curar a los esclavos heridos en batalla. Lo interesante del tratamiento del personaje de Kaladin es que por más líder ejemplar que sea y por más que se haya ganado la confianza de sus hombres, en el fondo siempre se sentirá inseguro y dudará de todas las decisiones que tome. Este personaje en cierto modo podría tomarse como la figura de un falso líder, puesto que no importa que tanto empeño tenga en convencer a sus hombres, muy en el fondo él tampoco cree en los ideales que pregona. Digamos que más bien utiliza esto último a su favor porque cree que nadie más puede. Es como quien dice, un líder de a fuerzas. Y si bien, para algunas personas esta característica del personaje es de lo más desesperante, a decir verdad, a mí me parece bastante ingenioso y hasta cierto punto un tanto realista. Kaladin, como vimos al principio del libro y en los flashbacks de su infancia, siempre fue un tanto soñador respecto a lo de convertirse en guerrero, y una vez que conoce las consecuencias de la guerra al presenciar la muerte de varios de sus hombres, es cuando finalmente comprende lo estúpido que había sido su sueño. Así que en lugar de seguir dándose aires de grandeza como cuando lo hacía de niño, mejor opta por proporcionarle a aquellos desamparados hombres de Puente 4 una oportunidad de vivir, haciendo que se olviden del hastío de llevar una vida sin propósito a la espera inminente de su muerte. Los diálogos que Kaladin entabla con Sil son el reflejo de sus propias inseguridades, las cuales tiene que abandonar por completo cuando está enfrente de sus hombres para que estos confíen en él.
Aún así, he de decir que la manera en que Sanderson le proporciona sus poderes al absorber la luz tormentosa desprendida de una alta tormenta, es de lo más cliché en el género, porque es gracias a estos mismos poderes que termina por ganarse la confianza de sus hombres e inclusive adopta como una especie de papel de mesías para los demás. Y con esto quiero decir que no me molesta que el personaje haya obtenido sus poderes como tal, sino más bien tiene que ver con el tratamiento que tiene dentro de la historia, porque uno sabe muy bien que estos poderes al final terminarán siendo una gran ventaja para el protagonista. Sin embargo, la mayor queja que tengo respecto a la trama de Kaladin es que se siente que le sobran páginas, básicamente el personaje se la pasa atrapado dentro de Puente 4 todo el libro, y por más que se plantea la idea de escapar de allí, al final esto nunca sucede hasta después de la parte del clímax, que es cuando finalmente obtiene su ansiada libertad. En cuanto al personaje de Dalinar solo puedo decir que también me gusta mucho y que, si bien su trama consiste en ir revelando el pasado de los caballeros radiantes a través de las visiones que padece, lo cierto es, que de todas las tramas presentadas esta es la que más parece estar encaminada hacia la trama principal que comprenderá toda la decalogía, que es la de explicar el porqué de la existencia de las hojas esquirladas y los juramentos de los caballeros radiantes. Así que presiento que será con este personaje con quien obtendremos algunas de las respuestas más interesantes respecto a estas cuestiones. Sobre la trama de Shallan, como bien lo mencioné con anterioridad, fue la que más atrajo mi atención desde un principio, puesto que la premisa de que buscaba ser aceptada como asistente de Jasnah para después robarle se me hizo muy cautivadora en un inicio. Sin embargo, lo que más rescato de la misma y que me parece un total acierto por parte del autor, son las discusiones eruditas que entablan Shallan y su maestra, ya que nos muestran indirectamente parte del lore de Rosar y los conflictos sociopolíticos y filosóficos de la región. Quizá mi única queja con esta trama fue la resolución de la misma, la cual a mi parecer estuvo demasiado abrupta. De un momento a otro Shallan logra robar el Fabrial con bastante facilidad y en lugar de salir huyendo hacia su casa, prefiere tomarse un tiempo para no levantar sospechas. Sin embargo, una serie de acontecimientos la obligan a utilizarlo revelando la verdad ante Jasnah, y en lugar de recibir un severo castigo, simplemente es despedida para luego ser nuevamente contratada porque Jasnah necesita de su ayuda. Honestamente, esta resolución más que ser cliché, me parece que contradice las intenciones iniciales del personaje, ya que recordemos que Shallan roba el Fabrial para ayudar a su familia. Y, teniendo ahora un panorama general de la obra, pareciera que la familia a Shallan le importa un pepino, porque más allá de uno que otro pensamiento ocasional, está más interesada en aprender sobre la transmutación y los portadores de vacío. Sinceramente, me gusta mucho su personaje y su habilidad para dibujar bocetos. Sin embargo, el tratamiento que recibe a lo largo del libro está más enfocado en hacernos ver lo torpe e indecisa que es. Es por ello que entiendo que a muchos lectores les parezca un personaje castroso y aburrido. Inclusive había veces en las que a mí también me desesperaba. Pero eso no quita su importancia dentro de la obra. Jasnah, por otro lado, es un personaje perfecto. Amé su forma tan ácida y directa de ver la vida. Si bien como maestra deja un tanto que desear, lo cierto es que al final esa manera tan directa de enseñar termina desencadenando uno de los mejores plot twists que tiene el libro. Que es la traición de Capsal, el interés amoroso de Shallan, tratando de envenenarla. Bueno, en cuanto a la historia del asesino Eset, quien también suele ser considerado como protagonista, la verdad no tengo mucho que decir, al menos en este primer libro no sale del típico cliché del asesino enmascarado que termina siendo traicionado por aquellos que lo contratan. Assassin's Creed, Kof. He de decir que el personaje es muy honorable y que lloré a las víctimas que mata me parece bastante bueno, pero como dije al menos en este primer volumen de la saga no ha destacado mucho, por lo que hay muy pocos capítulos que se centren en él. Y bien, ha llegado el momento de hablar respecto al clímax de la obra. Si recuerdan en los vídeos de Elantris y el Imperio Final, comenté que Sanderson siempre tiene la tendencia de escribir clímax bastante cargados de acción pero muy abruptos en su ejecución. Afortunadamente esta vez no ha sido el caso, y el Deus Ex Machina de Kaladin salvando al ejército de Dalinar con sus poderes ya se veía venir, haciendo que el combate sea bastante memorable.
El encuentro de Kaladin con Dalinar es de lo más épico y la manera en cómo este compra la libertad de los esclavos de Puente 4 al entregarle su hoja esquilada a Sadeas, su peor enemigo, es sin duda uno de los actos más nobles y honorables que he leído en mucho tiempo. Y finalmente está el final, o mejor dicho los finales, porque cada una de las tramas finaliza con un gran cliffhanger que no hacen otra cosa más que emocionar al lector e ir corriendo a conseguir el segundo volumen de la saga. Lo que más destaco de estos finales, es que parece que todo irá encaminado a detener una especie de amenaza que se cierne sobre ese mundo y que sin duda desencadenará el apocalipsis tarde o temprano. Así que ya no puedo contenerme más, y les voy a decir que amé con locura este libro. Sin duda es lo mejor que he leído del autor hasta ahora y estoy totalmente dispuesto a leer los 10 volúmenes que comprenderán esta saga. Es de las fantasías más geniales que he leído en mucho tiempo y por eso mismo no puedo hacer otra cosa más que connotarlo con un 93/100, destacándolo como un libro imperdible para cualquier amante de la fantasía. Sanderson no ha hecho otra cosa más que dejar la vara muy alta en cuanto a calidad y la verdad espero que los demás volúmenes publicados estén a la altura o mucho mejor que el mismo. Bueno gente de YouTube, se despide AlexKemista93, esperando que la reseña les haya gustado. Por favor, no se olviden de suscribirse, darle like, compartir y comentar si el video les ha gustado. Antes de irme, me gustaría invitarlos a visitar mi blog si les interesan los análisis literarios que van mucho más allá de una simple reseña. Les dejo el link en la descripción para que lo visiten y me dejen sus observaciones. Sin más me despido por el momento recordándoles que la próxima reseña será el primer volumen de una space opera de ciencia ficción ambientada en un planeta desértico que posee gusanos gigantes. Así es, no se pierdan la reseña del primer libro de Dune, de Frank Herbert. Nos veremos en el próximo video, hasta pronto.